Ahora llegamos a nuestro tiempo que dedicamos al debate, al diálogo, al análisis de la actualidad de esta jornada de miércoles con nuestros picoteros. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en el desarrollo de los temas que proponemos. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Paz y bien, pues estupendamente. Aquí saboreando la primavera. Sin agua, sin lluvia y con calor. Sí, pero a pesar de todo eso, la mentira climática sigue adelante, la imposición del género también, el nuevo orden masónico, nuevo orden, le llaman mundial, ¿no? Pero es masónico, creo, sí. O eso, no sé, lo he leído en no sé qué sitio. Y la sociedad tomada ya por el Tribunal Constitucional, que se ha convertido ya en el último órgano político de este gobierno comunista, habiendo cambiado toda su actuación a lo largo de estos casi 40 años de mal funcionamiento del Tribunal Constitucional, que si mala fama tenía desde la expropiación de Rumasa, ahora ya con este chico que se quiere manchar la toga con el polvo del camino, entregándose a ETA y todo eso, en fin, lo que nos tiene acostumbrado el socialcomunismo, pues nada, estamos en la puerta de Venezuela, de estas naciones y estados tan democráticos, tan comunistas, que todo parecido en el trato a la dignidad de la persona es solamente mera coincidencia. Aquí los animales ya hasta tienen más derecho que las personas. Antonio Vélez, buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, un honor estar con vosotros hablando cada uno desde su perspectiva de todas las cosas que nos rodean, con una tremenda tristeza, y es que ha pasado abril y no ha llovido. Sí. Y eso es un problema grave. Tampoco seguramente el cambio climático no es ninguna bondad. Tampoco parece que en mayo lo vaya a ser, porque según vamos a ver, las predicciones meteorológicas, de los 31 días en Extremadura del mes de mayo, 29 serán secos. Sí, pero ya tú que eres de Almendralejo lo sabes perfectamente, eres un hombre de cultura muy arraigada a esa gran ciudad que es Almendralejo, vieja compañera del trayecto por la vieja Lusitania. Una tierra fantástica desde el punto de vista agrícola, magnífica, los mejores prados de Mérida se fueron al Almendralejo. Pero es verdad que allí lo que llueve se recoge en un suelo que tiene una capacidad de campo tremenda y puede vivir de lo que llueve. El problema es que no ha llovido. Y claro, también sabéis en Almendralejo sobradamente, digo como exponente singular de un secano poderoso desde el punto de vista productivo, que abril es la llave del año. Totalmente. No es lo mismo que llueve en abril a que llueve en mayo, porque puede distorsionar muchas cuestiones por enfermedades, por singularidades adversas muy complicadas. Cierto. Pero el caso es que no ha llovido en abril, y esto es un problema, y los pantanos están vacíos. Una pequeña apreciación, mi querido director, gracias, y naturalmente con el permiso de nuestro gran alcalde Antonio Vélez. Vamos a ver. ¿No estará detrás de la mano del hombre, del globalismo, del nuevo orden masónico, el evitar que llueva? Por las redes sociales y por muchos sitios, y ya incluso lo están diciendo cadenas de televisión a nivel nacional, esas estelas que se ven a veces por el aire, ¿no será que se están intentando y se está consiguiendo provocar que no llueva? Y ahí sí está, no como en el cambio climático, que ha habido tantos y habrá tantos, no por la mano del hombre, pero sí puede haber, evitar, impedir, abortar que llueva, y no se estará realizando. Ahí está. Cualquier opción que se plantee, y por último, hay que sopesarla. Y por último, estamos hablando de sequía, todos estamos de acuerdo que no llueve, ya incluso en los actos religiosos, las misas y no misas, se pide porque llueva. Todo el mundo lo deseamos. Sí, lo que pasa es que... Y estamos derrumbando y estamos destruyendo las presas que hay, y la última así llamativa, la de Valdecaballeros, ¿no es una contradicción de este gobierno social comunista que prefiere que a la gente le vaya peor para conseguir sus objetivos del nuevo orden masónico? Pero te voy a decir una cosa, cariñosamente, Domingo. Los masones son gente muy importante en la construcción de las catedrales. Pero quieren destruir esta sociedad, la quieren destruir. Sin masones no hubiera habido catedrales tan atrevidas,
desde el gótico, en fin, porque era un... No, pero yo hablo de otra masonería. El problema es cuando se ha planteado... Sí, no vamos a abrir tú sabes debate perfectamente Soros, yo hablo sobre los masones. la burguesía. Vamos a hablar de otras cuestiones que después no nos da tiempo me dejas a hablar, abordar director. todo aquello que tenemos en el guión, y entre ellas vamos a hablar del ferrocarril, porque a mí al menos personalmente me satisface que muchas de las cosas que aquí se hablen se recojan en forma de propuestas por las diferentes candidaturas que se presentan a las elecciones, y no es la primera, ¿no? Hablamos de que ayer, por ejemplo, que iniciamos la ronda de entrevistas electorales al Ayuntamiento de Mérida en las próximas elecciones locales con la formación localista Independiente por Mérida, que lidera Miguel Valdés, ha hecho la propuesta de que, tal y al hilo de las últimas noticias sobre el interés del gobierno luso, del gobierno portugués, de seguir apostando por conectar por alta velocidad mediante esa conocida Y entre Oporto y Lisboa con Madrid por la provincia de Salamanca, que de ser así dejaría sin alta velocidad a Extremadura, pues que la línea que ya está construida en nuestra comunidad autónoma, en lugar de ser Badajoz Madrid, sea Mérida-Madrid, ya que, según Valdés, esta propuesta carecería de sentido si al final esa conexión no llega a Lisboa a realizarse por alta velocidad. También apunta al hecho de que tendría que unirse la línea que viene de Sevilla con la que viene de Ciudad Real en Espacio Mérida, para así dar una mejor comunicación, una mejor salida a las mercancías de las empresas que allí estén. Tú, que además has defendido esa propuesta, y lo has dicho aquí, lo de la línea de que debiera convencional, debiera ser Mérida-Madrid en lugar de Badajoz-Madrid, ¿qué opinas de Centrándome en lo que está en juego ahora, fundamentalmente, que es el enlace de Badajoz a Madrid por Cáceres, Mérida-Cáceres, dicho aquí hasta la saciedad, desde una perspectiva de memoria ferroviaria transferida, coincidiendo además al 100% con el gran artífice de esa idea común, que es Ángel Caballero, una persona de ferroviario importante, con memoria importante, como tenemos otros por habernoslas transferido nuestros mayores, cuando Mérida era ferroviario en el 80% de su dinámica. Entonces, hemos dicho aquí hasta la saciedad que efectivamente esa línea tenía que ser, esa línea, que es la que se está concediendo en estos momentos, tenía que ser Mérida-Madrid. ¿Por qué? Porque hay que encajar en Mérida, no en otro sitio, no en un apeadero fuera, hay que encajar toda la campiña, todo Barros, aquí en Mérida. Lógicamente, una zona ferroviaria que en Zafra se bifurca hacia Huelva y hacia Sevilla por Llerena, y entonces toda esa gente, Campiña y Barros, tiene que venir a Mérida para ir por esa línea, porque no se puede considerar estos ciudadanos de cuarta a esos señores, a los habitantes de la Campiña y Barros. E igual que La Serena, tiene que venir aquí también, exactamente, y el sur de Cáceres también, lógicamente, para enlazar más cerca que el norte de Badajoz. Quiero decir que eso, hemos hablado de ese tema hasta la saciedad, planteando de que incluso haciendo juicios apendiculares, adyacentes o consecuentes, que son que Badajoz no puede ser el principio y el fin de una línea, ni Madrid el principio y el fin de todas esas cosas. Y defendíamos al mismo tiempo el gran trazado por Ciudad Real, que es el que quisieron siempre los portugueses, siempre, el Madrid-Lisboa, o sea, perdón, el Lisboa-Valencia. ¿Por qué? Porque en Mérida podían bajar a Sevilla sin dar la vuelta por Real de San Antonio, Ayamonte, etcétera, etcétera, y en Plaza Tortas podían ir a Madrid, y por Alcázar de San Juan podían ir a Valencia, Albacete, al eje mediterráneo, y por Almorchón podían ir a Córdoba, y al sur de Córdoba a Málaga. Es decir, que era un elemento mucho más potente desde el punto de vista de la multifuncionalidad territorial que el otro eje, y además Europa lo ha reconocido también en orden al eje mediterráneo, al eje Perpiñán-Cádiz. O sea, que eso es un tema fundamental, pero me ha sorprendido cuando lo he visto. Y entonces, bueno, pues bienvenida al club, porque realmente nosotros hemos tenido siempre esa misma idea, pero muchísimo antes, y la hemos plasmado formalmente en este medio, y en otros medios, pero fundamentalmente, más directamente en este medio. ¿En qué medida? Pues que debía de ser el trayecto Mérida-Madrid,
Y en Mérida tenían que incorporarse la gente que viniera del sur, del este, para ir por esa vía. Hasta en tanto, en un momento determinado, la otra vía, que es la que tiene que ir por Ciudad Real a Valencia o a Madrid por Brazatorta, o a Córdoba por Almorchón, está ahora mismo en un proceso de mejoramiento, de adecuación para transporte de mercancías y transporte de viajeros. ¿Por qué? Porque evidentemente en la mercancía hay dos puertos singulares por encima de Sines, que son Algeciras y Valencia. Algeciras y Valencia, sí, perdón, me he equivocado. Algeciras y Valencia. El primero es en Rotterdam y entre los 5 está siempre Algeciras y Valencia, y a ambos puertos hay que llegar, lógicamente. Por eso Mérida es el principio y fin de los trayectos en Extremadura, por una razón muy sencilla, porque es el nudo ferroviario, es el gran nudo ferroviario. Y, lógicamente, hay que ir a otras vías. Ya en tiempo se planteó, como hemos dicho aquí también, el enlace se ofreció en un cierto momento, cuando estaba construyendo el ferrocarril, se iba a construir el ferrocarril Sevilla-Madrid de AVE, el enlace de Badajoz a Brazatorta, con una hipotenusa de Cáceres a Villanueva por Miajadas, para favorecer un poco el sur de Cáceres. Quiero decir que aquí hay muchos temas que se han olvidado y hay que reconstruirlos. ¿Por qué? Porque el ferrocarril, si los errores pasados pueden disculparse en parte a quien los tuviera, fueron posiblemente producidos porque el ferrocarril no era un elemento prioritario en aquel momento, sino el coche privado, el turismo. Hoy el ferrocarril ha ganado su espacio. Y ese ferrocarril va a ser el futuro. Y Extremadura, un territorio tan grande, tiene que recuperar sus viejos trayectos, incluyendo el Plan Sánchez Astorga. Y lo que planteaba respecto de Sevilla, eso tiene otras hijuelas, porque posiblemente está implicado a otras cuestiones, pero podría ser una vía también interesante con Sevilla, no con Ciudad Real. Bueno, el argumento también se sustenta en que además la estación de Mérida es la que más pasajeros con diferencia reúne de las extremeñas. Domingo. Empezando por el final, director. Vergonzosa, lamentable, mejorable la situación de la estación de Mérida con respecto a la recepción y no el trato, no entro en el trato personal, pero sí en la conducción a las personas, ya sean usuarios, ya sean acompañantes de los usuarios, bien para recibirlos o bien para despedirlos, en la estación de Renfe, en la estación del tren en Mérida. Mejorable, lamentable la actuación de Renfe. De siempre, en los andenes se ha podido estar, de siempre, ya no te lo permite, nada más que a viajeros. Y la recepción, lo público, para la gente es muy pequeña. Eso es un espacio muy pequeño. Ahora cuando empecemos a tener 75 grados a la sombra, el que vaya a acercar o el que venga a recibir a alguien, lo va a pasar mal, se pasa mal. Hombre, yo creo que un poquito de por favor, que estamos tratando con personas, señores directivos de Renfe, están ustedes tratando con personas, no con animales. Si fuesen animales y perritos, a lo mejor le trataban a usted mejor que a muchas personas. En las decisiones que adoptan, insisto, no estoy hablando en modo alguno del trato personal de los empleados de Renfe, nada tiene que ver. Eso es como cuando un guardia de seguridad es muy educado, pero usted por aquí no pasa y no pasa, y te lo dice educadamente. Y no vas a pasar por ahí. Esa decisión de no pasar por ahí es la que estoy criticando. Dicho esto, que esto es un poco para andar por casa, pero que molesta mucho, no podemos estar solamente en los grandes temas. Hombre, riéndose de esta región, de la nación española, lleva ya, iba a decir el resto de la nación, el resto de España, ¿qué va? Riéndose los dirigentes extremeños de los últimos 40 años, de los extremeños, llevan riéndose todos y por su orden, desde el primero hasta el último. Recomiendo desde aquí la lectura semanal creo no, estoy convencido, y para mí lo es,
uno de los mejores articulistas que escribe en periódicos regionales, concretamente en este caso es en el diario Extremadura. Escribía también en el diario Hoy, pero el diario Hoy, como sabemos, es el culmen de la objetividad y entonces pues, prescindieron de su labor, ¿no? Y escribe en el diario Extremadura Fernando Balbuena. Y este último sábado escribió, y muy bien, sobre el tema, el particular del tren. Porque al parecer en nuestra ciudad, y a pesar de todo, amiga y hermana Badajoz, pues hay una asociación de personas ya eméritas, ingenieros en este caso, y algunos, pues... el Club Senior. El Senior, ¿no? Vale, correcto. Pues trabajando sobre y estudiando y haciendo muchos estudios sobre el tema del AVE y del ferrocarril y de la forma, están deslumbrando de cómo pues se han venido riendo, como en tantas cosas. Y viene a decir que aquí el AVE, de estar en funcionamiento, no va a llegar, alcalde, hasta el 2033. Hasta el 2033. Y yo me gustaría saber qué es lo que ha hecho don Juan Carlos Rodríguez, qué es lo que ha hecho don José Antonio Monago, qué ha hecho don Guillermo Fernández, qué ha hecho don Antonio Rodríguez como alcalde, qué se ha hecho. Aparte de manifestaciones en Madrid un poco de aquella manera, pero la realidad es que sigue siendo un desastre actualmente el tema del ferrocarril y se siguen riendo de nosotros, porque a que ninguno de los líderes regionales de los diferentes partidos, estoy hablando, yo no hablo de otros porque ni pinta siquiera, que han pintado PSOE y PP, ¿ha habido alguna orden a los diputados nacionales para que voten en contra de aquello que se propone? ¿Dónde está esa valentía? ¿O todo se va por la boca? Vamos a otro asunto, porque hoy hemos conocido que el Gobierno ha alcanzado ya el acuerdo de compra, de adquisición de suelo al Ministerio de Defensa para el plan de vivienda de alquiler asequible. Hoy hemos conocido que de las 20.000 viviendas anunciadas en este régimen, 453 se harían en Extremadura y de esas 453, 246 se realizarían ahí, en esa parcela que estamos viendo en las imágenes, de El Prado, que son ahora mismo propiedad del Ministerio de Defensa, y otras 22 en el entorno de la calle Cabo Verde, muy cerquita de nuestros estudios de televisión extremeña. El objetivo es poner a disposición con esta construcción de las viviendas que realizarán promotores privados, viviendas en torno a alquiler a 350 euros aproximadamente para familias o personas en general de renta media que puedan adquirir este tipo de viviendas. Dicen que no se trata de viviendas sociales, sino de viviendas de un parque de renta media para ciudadanos que tengan una renta media para poder alquilarlo. No, en alquiler. En renta. En renta, porque hay un déficit de viviendas en renta o de alquiler aquí en la ciudad de Mérida. Antonio. Sí, yo siempre he dicho que la expresión de una voluntad en el tema de viviendas de promoción pública es muy importante. En fin, porque hace falta. La redistribución de recursos en gran medida se basa ahí, en la intervención pública, en muchas cuestiones. Entonces, en la vivienda, yo creo que podemos decir que todos los regímenes históricamente han abordado ese tema. Hace años que no se construyen viviendas de promoción pública. Mérida es una ciudad que ha tenido una base importante de apoyo social en ese tipo de viviendas, que se hicieron en la República, se hicieron antes con don Miguel I de Rivera, se hicieron luego de la República con Franco, se hicieron en la transición, con la UCD, con el PSOE, etcétera, etcétera, pero parece ser que ese tema en un momento determinado se vino abajo. A mí me ha parecido, lo he dicho aquí, que me importa, me agrada enormemente en la medida en que fuimos en un momento determinado muy activos, muy activistas en ese tipo de construcción de viviendas, incluso se relajó la paz, la vieja unidad vecinal de absorción, con casi 700 albergues de hojalata, y se hizo el tercer milenio, en fin, ahí está, ¿no? Y Bellavista,
y Juan Canés y una serie de espacios muy importantes de viviendas de promoción pública, Cruzcampo, etcétera, de alto standing, viviendas de funcionarios en la zona también de arriba, más abajo de Carrefour, en fin, las últimas viviendas de funcionarios en España, siendo José Luis González Abaguisado, director general del IPPU, un señor de Villanueva. En fin, aquí en Mérida se hicieron, por la OCDE, por el PSOE, pues varios miles de viviendas, ¿no? Es decir, de viviendas de promoción pública. Eso es un tema importante. Por tanto, esa expresión de voluntad de construir viviendas públicas me parece importante. Lo lamentable es que en Madrid, por ejemplo, los gobiernos de Madrid vendieran, los gobiernos del Partido Popular en Madrid, de la señora Botella o de la señora Ayuso, o de quien fuera, vendieran viviendas a fondos buitres a lo bestia, eso es una salvajada. Entonces, todo lo que exprese una voluntad, independientemente de cómo se haga, que habrá muchos matices, evidentemente, para mí, chapó, bienvenido al club. ¿Por qué? Porque es importante redistribuir riqueza, también favoreciendo a quienes tienen menos posibilidades, en orden a sus rentas, con alquileres en orden a esas rentas y con opciones de compra al cabo de X años, que por eso vendieron las viviendas a fondos públicos, miles de viviendas, en fin. Bueno, entonces yo en ese aspecto me parece... Sin embargo, en el tema... El origen, una pregunta, Antonio, como tú has sido alcalde, no sabemos el origen de la propiedad de esta parcela del Prado en... Yo estoy dándole vueltas al tema y no lo encajo. Lo de Cabo Verde sí, pues debe ser un resto que hay ahí de suelo hacia el hipódromo, hacia la vía, de posiblemente donde van allí esas 20 y tantas viviendas, ¿no? Ahí sí, pero en el tema de Prado ahora mismo no encajo, porque puede ser de alguna aportación que se hizo en su momento, alguna oferta que se hizo en su momento de cara al traslado del ejército hace años. Pues no lo sé, yo vi la noticia ayer y no he podido elucubrar, aclarar un poco ese tema. Yo no recuerdo, porque lo que se propició para el asentamiento de la Guardia Civil de Tráfico de España, eso fue 10 hectáreas que el Ayuntamiento cedió para ese fin. Al Ministerio del Interior, no a Defensa. Y entonces pienso que pueda ser una cesión o una venta, una cesión histórica para un uso militar, o pudiera ser una permuta por parte del acuartelamiento de Hernán Cortés, cuando en la primera fase, antes de que se terminara el ayuntamiento, de recuperar, concretamente el último alcalde Osuna, de recuperar todo ese suelo, que podía tener algún juego de tipo de permuta por una disponibilidad de suelo, y es por lo del Prado, porque yo ahora mismo no me sitúo ahí, sinceramente. A lo mejor mañana lo sé, pero ahora mismo no sé qué ha dicho el alcalde al respecto. Le hemos preguntado antes de este espacio y tampoco sabe el origen de la propiedad de ese suelo en esa parte del Ministerio de Defensa. Pero me alegro que se construyan viviendas sociales, viviendas de VPP, que no son viviendas sociales, viviendas de promoción pública para alquileres en base a rentas, igual que hay las de VPO, de protección oficial, igual las de libre, muchos tipos de viviendas. O sea, en el nicho de viviendas, la VPP tiene un espacio. Domingo. Bueno, esto lo que viene a denotar es la gran mentira y la injusticia con la verdad que continuamente va acometiendo este gobierno social comunista. Ahora, en vez de hablar de la gran corrupción en la que se mantiene el Partido Socialista con el Tito Berni y lo que ha sucedido en Canarias y en el resto de la nación española, ahora toca hablar de esto, Ya se colará Bolaños, probablemente Bolaños se nos cuele en esta historia también, sin haber sido invitado. Esto de la operación vivienda va directamente contra el derecho de propiedad, directamente. Si ha habido un éxito social a lo largo de los años, también en el franquismo, porque no creo que me detengan por decir una verdad, porque aquí ya por decir la verdad te detienen. En el franquismo se han hecho cosas muy interesantes, entre otras las pagas extraordinarias, ¿no? Las de verano, deviene del franquismo, y tantas cosas, y otras cosas que tampoco son, no es que sean muy buenas, ¿vale? Como todo en la vida y como todo organización humana o administrativa. Lo ideal que uno va buscando siempre es contar con una vivienda en propiedad. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Pues ir contra el derecho de propiedad y formalizar la ocupación. ¿No sería mucho más socialmente avanzado decir
Se va a hacer un parque de viviendas. Por cierto, durante los 5 años este gobierno social comunista no lo ha hecho. Ahora es cuando se le ha ocurrido. A meses de perder las elecciones y de perder el gobierno es cuando se le ha ocurrido. ¿No es mucho más fácil? Oiga, usted se le va a adjudicar esta vivienda y le vamos a dar una opción de compra, mire usted, le vamos a dar una opción de compra. Y lo que usted va, que lo ha hecho mucha gente y que ha tenido la posibilidad después de acceder a la propiedad, usted no va a estar en arrendamiento, no. Usted va a pagar una cuota mensual y será como opción de compra e irá a cuenta del precio. Y usted, en vez de mantener la vivienda, como por desgracia sabemos lo que ocurre con muchas viviendas que están en renta, usted la va a considerar como algo suyo y le vamos a dar la posibilidad de comprarla. Pero, ¿qué es lo que se está buscando aquí? Se está buscando, a través de una ley de alquileres comunista, contraria al derecho a la propiedad, contraria a lo que es una sociedad abierta, y nos quieren tener totalmente regulados. Y esto no deja de ser una cortina de humo. 20.000 viviendas se van a hacer así de aquí a mañana. Muy rápido. Vamos, no, muy rápido. O sea, yo vuelvo a decir que lo que importa realmente es que surja esa obsesión por hacer viviendas de promoción pública. Evidentemente siempre han sido con alquileres con opción de compra al cabo de los 10 años, 15 años, 20 años, según los casos. Consecuentemente con ello se pagaba un alquiler estipulado en orden a ingresos. Y ese alquiler que se pagaba se deducía del valor final cuando en algunos casos se vendían las viviendas, en muchos casos. Y se han hecho por todos los regímenes. Y se han mantenido, curiosamente hoy, Francia tiene el 20% de la vivienda total es pública. Reino Unido, países, Holanda y tal, tienen del orden de casi el 30%. Reino Unido estamos también del 20%. En España cayó lamentablemente en los últimos años hasta a un 1,2% del conjunto del parque global de vivienda, que son casi 26 millones de viviendas. España tiene 26 millones de viviendas, algo menos, 25.800. 26 millones de viviendas, de las cuales solamente el 1,2 son de promoción pública, viviendas de rentas del Estado, públicas. Eso es lo que realmente como objetivo, como voluntad política está ahí, porque lo demás que ha dicho Domingo estaba perfectamente pergeñado en el sistema. Y efectivamente, don Miguel I de Vivienda, la República, las famosas casas baratas del alcalde rico en Madrid, eran tal como aquí, en la Argentina, las sindicales, todos en los distintos regímenes, como igual que en la dictadura de don Miguel I de Rivera, la dictadura que no fue realmente dictadura, con un ministro de Educación que era Ignacio Suárez Montes. Cuanto más escuelas han hecho, casi al nivel de las que se dieron en la democracia. Vivienda por igual. Te van a detener, alcalde, te van a detener. Igual es que es evidente que un ministro que fue presidente del gobierno luego, que fue el señor Álvaro Figueroa Conde Remanones, en 1901 todas las escuelas que estaban en los ayuntamientos pasaron al Estado. Quiero decir que esa voluntad de lo público a mí me apasiona. Desde una perspectiva liberal, desde una perspectiva socialdemócrata, fundamentalmente en mi caso. Pero desde una perspectiva liberal también. ¿Por qué? Porque es una manera de redistribuir. La sociedad tiene que redistribuir, evidentemente. No en el juego que hace Putin o hacen los totalitarios, que eso no tiene que ver nada de España, que tiene un sistema. Pero ese juego aquí es muy importante. Y ese melón se ha abierto. Y es lo que realmente a mí me satisface, para ponernos en el nivel de otros países europeos. Pues ahora, Antonio, que hablas de Putin, pues vamos a entrar ya en nuestro último tema, porque ayer el rey Felipe VI, que asistió y entregó el premio Carlos V de la Fundación Academia Europea de Juste, pues apeló y defendió a que Europa debe hacer valer su voz ante los desafíos que tiene o que tenemos en la sociedad, desafío de la migración, desafío de las energías renovables y desafío de la guerra de Ucrania. Sobre estas palabras que ayer reprodujo, como digo, el rey en la entrega del premio Carlos V a Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU y antiguo ex primer ministro portugués. Domingo. Bueno, espacios comunes. El rey, Leo, ha resaltado que la Unión Europea es un proyecto y una forma de vida basada en valores que han edificado el mejor lugar para la democracia, los derechos, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Eso ya no es así, por desgracia. Eso ya no es así. En la Unión Europea, quien manda
son quienes no se presentan a las elecciones. Seguro que viene de la Unión Europea lo que nos joroba, por no decir así, por no decirlo de otra manera, porque hay que tener una cierta prestancia cuando se habla, creo yo. ¿Cómo se joroba, se molesta, se rompe la vida ordinaria de las personas? Por ejemplo, a los conductores. Ahora nos montamos los tres en un coche. Nos vamos a ir a las Tres Fuentes. Y de las Tres Fuentes nos vamos a ir hasta la Consejería de Agricultura. Y después vamos a bajar y nos vamos a ir por el puente Lusitania. Y veremos cómo está plagado de señales por el suelo y de señales visuales que por el carril de la derecha no puedes ir a más de 30. Porque además tienen preferencia los patinetes y tienen preferencia las bicicletas. ¿Y eso quién lo ha decidido? Aquí Antonio Rodríguez lo que ha hecho es sí, iguana, lo que me digáis, Europa. Y eso lo han decidido estos de los valores. Pues el valor es el crecimiento. Los valores de Europa son los valores cristianos, occidentales. La familia, padre, madre, hijos. El sí a la vida, no el asesinato legal que se ha convertido el aborto y se ha convertido la eutanasia, asesinatos legales. Y eso lo están decidiendo gente, organizaciones, las ONG, que viven de los presupuestos, pero no se enfrentan en las elecciones. Porque tenemos a unos gobernantes que si van a las elecciones, ahí vemos cómo se han aplaudido a un terrorista de las FARC colombiana. Pedro, se le ha aplaudido en esta nación, en el Congreso. Eso es Europa. Esta no es la Europa que fundaron los Adenauer y demás después de la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? No tiene nada que ver. Antonio. Bueno, esto es absolutamente... son pilares. Europa tiene que defender sus valores, claro. Libertad, democracia, derechos humanos, evidentemente. Niveles de renta. Contra sistemas que en un mundo están pervirtiendo el conjunto. Es decir, Europa es un espacio importantísimo que ha producido históricamente textil, microchip, lo que sea, y de pronto no puede caer en un juego, porque, claro, en el juego de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, evidente hay que mantener los sistemas productivos que permitan una fiscalidad retributiva, un juego del Estado de Derecho, del Estado como interventor en ciertos momentos, de la empresa liberalizada, pues, en fin, vale, pero ese tema hay que mantenerlo. Hay que construirlo, hay que asentarlo. Y Europa está ahora mismo un poco perdida, valga la expresión suave, en un juego que se está gestando a otros niveles. Estados Unidos contra China, Rusia permitiendo el juego de la libertad de los pueblos, y eso es un tema que está ahí. Y Europa en ese espacio tiene que potenciar sus elementos que afirmen sus valores. La economía, porque se ha perdido el textil. ¿Por qué se permiten el juego de los chinos en sitios donde no tienen que estar? Por ejemplo, mientras no se resuelva el compromiso de convivencia mundial. Mientras la convivencia mundial esté en la situación que está, hay un viejo dicho latino, vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Es decir, no se puede poner en juego, ni incluso desde los socios de un gobierno progresista como tiene España, a un tema militar. ¿Por qué? Pues porque tenemos el problema que está ahí al lado. Lo dijo Cisneros cuando abrió su ventanal y le dijo a los embajadores: ahí están mis poderes, el ejército, los cañones, allí en Alcalá de Henares, cuando abrió su ventana. Quiero decir que ese es un juego que está ahí. Lamentablemente es así, porque hay gente que se está armando hasta los dientes. Y se está demostrando en Ucrania. Y evidentemente ante esa tesitura, Europa tiene que hacer su juego donde está situada, con mares, con mares y montañas, simplemente. Luego habrá elementos residuales en América Latina. En Colombia, en Cuba, en Venezuela. Sí, claro, que no tiene que ver nada con esto. Los paradigmas comparativos son ridículos, con todo mi respeto. Porque Europa tiene otros valores. Y España también. España está en un PIB per cápita disponible de casi 35.000 euros. Hay que repartirlo bien, claro, por eso hay que dar vivienda. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen derecho a arraigarse y no pueden afectar a su salario más del 50% de sus ingresos.
Efectivamente, esa es la historia. Y eso es lo que tiene que hacer Europa. El rey ha dicho lo que tenía que decir, ni más ni menos, pero eso es Europa. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Hemos abordado todos los temas que teníamos en cartera, así que agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis y su opinión acerca de los mismos. Gracias, Antonio, que pases una buena semana. Un placer, muchas gracias. Domingo, Hidalgo, gracias. No se me olvida lo de a quien corresponda. La semana que viene, si próxima, Dios quiere, tenemos que entrar en la eso, próxima, estamos ya fuera de tiempo. Sí. Señores, a ustedes les esperamos mañana una nueva edición del Picoto en torno a las 10 menos 25 de la noche, aquí en la TDT y en nuestras redes sociales y en nuestra página web en televisionextremeña.com. Hasta entonces, fieles a la cita, les esperamos, sean felices. Buenas noches.